Buenas tardes, jóvenes. Seguimos con la parte de la secuela de un estudio topográfico para una vía de comunicación. Estábamos en el punto número 3, que corresponde al proyecto en gabinete del eje definitivo y todos sus detalles. En clases anteriores hablamos del inciso A, proyecto en planta del eje de la vía con sus curvas horizontales, inciso B, perfil del eje proyectado, y estamos en el inciso C. Hablamos la clase anterior del proyecto de la subrasante y el día de hoy vamos a hablar de las curvas verticales. Entonces, ¿qué son las curvas verticales? Dice, estas curvas se emplean para cambiar de una pendiente a otra en la subrasante, ¿sí? en los niveles que nosotros hayamos propuesto. Son parábolas del eje vertical, tanto por la suavidad que se obtiene en la transición como por la facilidad de cálculo. Aquí tenemos lo que vienen siendo las partes de la curva vertical. Como lo mencionamos en la clase anterior, son las curvas que nos topamos en los caminos cuando subimos, ¿sí? O cuando bajamos en alguna ruta. Para las partes de la curva vertical tenemos la letra D, que es la ordenada del punto final de tangencia. ¿Sí? La letra D se refiere a la distancia vertical. Estamos hablando del plano en perfil, del plano de perfil del proyecto, donde teníamos dibujado el terreno natural, donde teníamos dibujada la subrasante con sus quiebres, y para cada quiebre vamos a tener que proyectar una curva vertical. Entonces el valor de D es el valor vertical que hay en el último cadenamiento que corresponde a la curva. Es como si la primer pendiente, aquí las pendientes se están nombrando con la letra S, como si la primer pendiente la prolongáramos conservando su valor, ¿sí? Y viene siendo la distancia medida en el último cadenamiento de la primer pendiente respecto a la segunda. Después tenemos el valor de L, que se refiere a la longitud total horizontal de la curva, ¿sí? L viene siendo cuántos cadenamientos va a medir la curva, cuántos cadenamientos completos. Generalmente siempre son cadenamientos pares y de esta forma se va a medir la longitud horizontal. Después tenemos la letra N, que corresponde a la distancia horizontal del punto de comienzo a un punto cualquiera. Sí, al igual que en las curvas horizontales, en las curvas verticales también le vamos a llamar punto de intersección, donde intersectan las dos líneas rectas, punto de comienzo, donde empieza la curva, punto de terminación de la curva, identificándolo con la letra V, que se refiere a curva vertical. Entonces, partiendo del cadenamiento de inicio, ¿sí? De comienzo de la curva vertical, cualquier distancia medida en forma horizontal le vamos a llamar N. También se miden cadenamientos. Y por último tenemos la letra Y, dice ordenada vertical de un punto cualquiera a partir del eje de las X. Entonces las Y son los valores verticales que tenemos para cada valor de N. En cada cadenamiento vamos a tener un valor de Y distinto, el cual me va a medir la distancia entre la proyección de la primer subrasante, ¿sí? O la primera línea con su pendiente hasta la curva. Pasamos a las fórmulas de las curvas verticales. En este caso únicamente tenemos dos fórmulas. Una es para calcular la longitud horizontal de la curva, cuántos cadenamientos va a tener la curva, ¿sí? La fórmula es L es igual a V mayúscula entre V minúscula, donde V mayúscula se refiere a una resta de la pendiente 1 menos la pendiente 2. Aquí hay que respetar los signos. Si una pendiente es negativa, se va a mantener su signo, y si se llega a topar con otro negativo, se convertiría en positivo. Para el valor de la V minúscula vamos a utilizar un valor de una variación por estación de 1. Aquí no vamos a modificar el valor de la V minúscula, siempre vamos a utilizar el valor de 1. Para la ordenada vertical tenemos una fórmula que nos dice Y, cualquier Y es igual al valor de la D entre el valor de la L al cuadrado. L es la longitud horizontal de la curva, que multiplica a N al cuadrado. Cabe resaltar aquí en el cálculo de la longitud horizontal de la curva, este valor de L siempre tiene que ser un número par. Si nos llega a dar un número que sea impar, vamos a aumentar al número par siguiente, independientemente si tiene signo positivo o signo negativo. Vamos a continuar con el cálculo de un ejercicio, ¿sí? Para que quede un poco más claro todo esto que acabamos de explicar. Apunten por ahí, ejercicio número 16, calcule la siguiente curva vertical. Como datos vamos a partir de 4 valores. Tenemos que conocer tanto la cota y el cadenamiento del punto de intersección, la pendiente de entrada en porcentaje y la pendiente de salida, con su signo. Entonces, como datos traemos que la cota del punto de intersección es de 526.40, el cadenamiento del punto de intersección es 2 más 360,
la pendiente de entrada es del más 4% y la pendiente de salida es del menos 3%. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la información que tenemos como datos, ¿sí? Entonces me están diciendo la cota del punto de intersección vertical, ¿sí? Este punto corresponde a una cota 526.40. Me están dando el cadenamiento del punto de intersección vertical, que es de 2 más 360, y me están diciendo que la primer pendiente es positiva, por lo tanto va ascendente con un valor del 4%, y la segunda pendiente es negativa con un valor del 3% hacia abajo, descendente, ¿sí? Entonces aquí tenemos representada la información. Entonces vamos a continuar con las fórmulas. Muy bien, vamos a empezar con el cálculo de la longitud de la curva, ¿sí? Y la fórmula me dice L es igual a V mayúscula entre V minúscula. V mayúscula es la pendiente 1 menos la pendiente 2, esto se divide entre V minúscula, que dijimos que iba a tener un valor de 1, entonces todo se reduce a el valor de la resta. Entonces tenemos que la pendiente 1 es de más 4%, más 4 menos un valor de menos 3%, menos 3, esto entre 1. Entonces tenemos 4 menos menos 3, sería 4 más 3, sería un valor de 7. Aquí dijimos que tenemos que manejar valores pares, ¿sí? Entonces yo no puedo utilizar 7, va a ser el número siguiente, el número hacia arriba sería 8. ¿Qué quiere decir este valor de 8? Quiere decir que yo ocupo 8 estaciones o 8 cadenamientos para poder representar la curva. Para esto, aquí en la parte de cadenamientos, vamos a partir del valor de 2 más 360 y voy a utilizar 8 cadenamientos, voy a dividirlo entre 2, 4 cadenamientos hacia atrás y 4 cadenamientos hacia adelante. Sería 2 más 360, si nos vamos hacia atrás y los cadenamientos están a cada 20 metros, el siguiente sería 2 más 340, 2 más 320, 2 más 300 y 2 más 260, siendo este valor de 2 más 260 el comienzo de la curva. Si nos vamos hacia adelante tenemos 2 más 360, después 2 más 380, 2 más 400, 2 más 420, 2 más 440. Aquí sería el punto de terminación de la curva. Entonces quiere decir que entre el punto de comienzo, aquí tendríamos el punto de comienzo, y el punto de terminación, aquí terminaría mi curva. Entonces estaría representada en este lugar. Para el siguiente paso voy a utilizar esta tabla que viene en la primera columna. Tenemos cadenamiento, después el valor de n al cuadrado, cota sobre la primer subrasante, y cota sobre la curva. Entonces aquí voy a poner todos los cadenamientos que tienen que ver con mi curva. Sería desde el cadenamiento 2 más 280 hasta el cadenamiento 2 más 440. Entonces tengo todos los cadenamientos del 2 más 280 al 2 más 440. Tengo 9 cadenamientos en total, siendo el cadenamiento del punto de intersección más los 8 cadenamientos que calculé que iba a ser la longitud total de la curva. Entonces la curva empieza en el punto de comienzo vertical, que es 2 más 280, el punto de intersección era 2 más 360 y el punto de terminación de la curva 2 más 440. Siguiente columna tenemos un valor de n. N simplemente es un valor que vamos a estar numerando partiendo del 0. Partiendo del 0 en el punto de comienzo vertical los numeramos uno por uno hasta 8, que sería el punto de terminación vertical. Para la siguiente columna n al cuadrado vamos a multiplicar el cuadrado de cada uno de los valores de n, que vendría siendo 0 por 0, 1 por 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25 y así sucesivamente hasta el último cadenamiento que tengamos. Para la siguiente columna se refiere a la cota sobre la primer subrasante. ¿Cuál sería la primer subrasante aquí en mi plano? Bueno, la primer subrasante es la pendiente de entrada, que traemos aquí de más 4%. Entonces lo que yo quiero conocer es la cota que tiene cada cadenamiento sobre la primer subrasante. Punto de intersección, en el 2 más 340, en el 2 más 320, en el 2 más 300, en el 2 más 280, ¿sí? Igual hacia adelante, solo que tengo que mantener la primer subrasante. Por lo tanto, aquí lo que haríamos sería prolongar la primer subrasante hasta el punto de terminación de la curva, y aquí estamos manteniendo el más 4% positivo, ¿sí? Entonces yo quiero saber la cota sobre la primer subrasante, pero también para los cadenamientos hacia adelante, en el 2 más 380, en el 2 más 400, en el 2 más 420, en el 2 más 440, ¿sí? Todas estas cotas son las que yo quiero conocer.
quiero saber qué valores tienen aquí en el eje de las Y. Entonces, la única que conozco es la del punto de intersección vertical, la del 2 más 360, que era un dato y tenía un valor de 526.40. Ahora bien, ¿cómo voy a calcular las demás? Vamos a la parte del plano y qué datos tengo yo para calcular las cotas en cada cadenamiento con una pendiente del 4%. Si bien, ¿qué quiere decir una pendiente del 4%? Quiere decir que en 100 metros horizontales yo subí 4 metros verticales. Esto quiere decir una pendiente del más 4%, ¿sí? Entonces, los cadenamientos a cada cuánto están. En este caso, de este ejercicio, tengo cadenamientos a cada 20 metros. Entonces, a mí me interesaría saber, ¿sí?, en 20 metros cuánto he subido o bajado para mantener esa pendiente del más 4%, ¿sí? Entonces, aquí hacemos una regla de 3 simple. Si horizontalmente en 100 metros, ¿sí?, verticalmente yo me elevé 4 metros, cuando yo he avanzado 20 metros, ¿cuánto me he elevado? Entonces sería 20 por 4 entre 100 y me da un valor de 0.8 metros. Entonces quiere decir que cada vez que yo cambio de cadenamiento, yo voy avanzando 0.8, voy subiendo, ¿sí?, en esta dirección. Conforme los cadenamientos van aumentando, ¿sí?, el valor de los puntos va subiendo, y conforme los cadenamientos van hacia atrás, el valor de los puntos va bajando, va decreciendo. Entonces esto me lleva a notar que aquí en los cadenamientos, cuando era hacia atrás, iba decreciendo. Entonces yo voy a bajar un valor de 0.8 de metro, ¿sí?, conforme los cadenamientos van hacia atrás, o conforme los cadenamientos van hacia adelante o van incrementándose, voy a sumar 0.8 de metro. Entonces aquí, si partimos de un valor de 526.40, voy a restar menos 0.8, 525.60, menos 0.8, 524.80, menos 0.8, 524, menos 0.8, 523.20. Y en la otra dirección vamos a ir aumentando un valor de 0.8, sería 526.40 más 0.8, 527.20, más 0.8, 528, más 0.8, 528.80, más 0.8, 529.60. De esta forma llenamos la columna de cotas sobre la primer subrasante. Enseguida tenemos la columna del valor de Y, que viene siendo la ordenada vertical. Entonces vamos a calcularlo aquí con su respectiva fórmula, ¿sí? La fórmula me dice Y es igual a D entre L al cuadrado por N al cuadrado, ¿sí? El valor de L al cuadrado es el que ya había calculado, que me había dado 8, ¿sí? Aquí lo hemos calculado, nos había dado 8 cadenamientos o un valor de 8. El valor de N al cuadrado lo vamos a sacar de su columna. Aquí está la columna de N al cuadrado. Y el valor de D, ese es el que vamos a calcular. Para calcular el valor de Y se refería a la distancia vertical, ¿sí?, medida en el último cadenamiento. ¿De acuerdo? Este valor de aquí es el valor de Y. Entonces, ¿cómo puedo calcular el valor de Y? Si observan bien, aquí tenemos formando lo que vienen siendo dos triángulos. Tenemos un triángulo que trae una pendiente del 4% y tenemos un triángulo abajo que trae una pendiente del menos 3%. Ahora, hay que revisar la distancia horizontal. ¿Qué distancia tengo yo de aquí a aquí? Si me vengo a mis cadenamientos, es la distancia del cadenamiento 2 más 360 hasta el cadenamiento 2 más 440. Yo aquí traigo 80 metros. Entonces, aquí para el cálculo de Y, ¿sí?, yo lo que tengo son dos triángulos. Lo voy a dibujar aquí por separado. Tenemos un triángulo en la parte superior, donde en 80 metros, ¿sí?, yo tuve una elevación que desconozco y mantengo una pendiente del 4% positiva. Y en la parte de abajo tengo otro triángulo en el cual en los mismos 80 metros yo tengo una pendiente del menos 3%. También quiero calcular qué desnivel tengo ahí. Entonces, para el primer triángulo, una pendiente del 4%, voy a hacer una regla de 3 simple. Quiere decir que horizontalmente en 100 metros, ¿sí?, verticalmente yo subí 4 metros. Entonces, en 80 metros, ¿cuánto hubiese subido? Sería 80 por 4 entre 100, me da un valor de 3.2 metros. ¿Sí? Aquí traigo 3.2 metros. Ahora, para el triángulo de abajo, ¿sí?, hago otra regla de 3 simple. ¿Sí? En 100 metros
Para una pendiente del -3, yo verticalmente bajé 3 metros, ¿sí? Entonces, para un valor de 80 metros horizontales, ¿cuánto yo bajé? Sería 80 por 3 entre 100 y traigo un valor de 2.4 metros. Aquí traigo 2.4 metros. Entonces, la Y se compone de la suma de estos dos valores. Sería 3.2 más 2.4, me da un valor de 5.6 metros. Ya tengo el valor de D. Aquí cabe aclarar que el valor de la última Y o la Y en el cadenamiento final es igual al valor de D. Entonces, ya teniendo el valor de D de 5.6 metros, ahora sí puedo aplicar la fórmula para continuar. Entonces tengo que la Y de cada uno de los cadenamientos va a ser igual a 5.6 entre 8 al cuadrado que multiplica a n al cuadrado. Esto lo podemos simplificar un poco más dividiendo 5.6 entre 8 al cuadrado, que me da 0.0875 por n al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar este valor por cada n al cuadrado, ¿sí?, en esta columna para obtener el valor de Y. Entonces de esa forma vamos multiplicando, ¿sí? 0.0875 por 0 me da 0, por 1, 0.0875, por 4, por 9 y así sucesivamente hasta el final, ¿sí? En el punto de terminación de la curva se tiene que repetir el 5.6 con el 5.6 que había calculado. Por último, para calcular el valor de la cota sobre la curva, simplemente voy a sumar o restar, ¿sí?, el valor de la primer subrasante más menos el valor de Y. ¿En qué nos referimos con el signo para este punto? Bueno, vamos a observar si la curva es en cresta o la curva es en columpio. Si bien aquí en mi curva los valores de Y representan la distancia vertical que hay en cada cadenamiento, ¿sí?, entre el punto de la primer subrasante hasta la curva. Habíamos mencionado la curva va a quedar entre estos cadenamientos, entonces quedaría probablemente algo así. Entonces las Y's vienen siendo los valores o las distancias verticales que van uniendo en cada cadenamiento estos valores, siendo la última Y el valor de D. ¿Ok? Entonces las Y se observan de la primer subrasante, que es la del 4% que va aquí arriba. Para llegar a la curva yo tuve que bajar porque es una curva en cresta. Entonces siempre que tengamos curvas en cresta, los valores para el cálculo de la cota sobre la curva va a ser negativo. Entonces dijimos aquí vamos a tener que restar lo que viene siendo cota sobre la primer subrasante menos el valor de Y para obtener la cota sobre la curva. ¿De acuerdo? Entonces sería 523.20 menos 0, pues me da lo mismo, 523.20. 524 menos 0.875 me da 523.9125 y así sucesivamente voy a ir restando cada uno de estos valores, ¿sí?, para obtener la cota sobre la curva, que finalmente es lo que yo necesitaba para poder dibujar la curva. Si analizamos los valores de la cota sobre la curva y yo reviso cuál de ellos es el mayor, yo me doy cuenta que el mayor viene siendo el de 525.0125, ¿sí?, que corresponde al cadenamiento 2 más 380. Entonces acá en mi curva el cadenamiento 2 más 380, este punto vendría siendo el más alto, ¿sí? Yo venía de un punto de un cadenamiento bajo, empecé a subir y luego llegué al punto más alto en este cadenamiento y luego volví a bajar. Si bien, ¿por qué el punto más alto no quedó justo en el centro de la curva? ¿Por qué se recorrió hacia acá? Bueno, si revisamos las pendientes, traemos una pendiente del más 4 y una pendiente del menos 3. Esta pendiente, que es más fuerte, movió la curva en aquella dirección, por lo tanto en este cadenamiento quedó el punto más alto. Ahora bien, para dibujar la curva simplemente voy a ubicar cada uno de los cadenamientos que obtuve en la última columna de la cota sobre la curva y los voy a graficar aquí. ¿Sí? Los voy a graficar en cada cadenamiento. Ya que estén graficados, lo que voy a hacer es que con ayuda de una pistola de curvas voy a unir los puntos en un solo trazo para poder dibujar la curva vertical. Aquí, como la curva es una parábola del eje vertical, yo no puedo dibujarla con un compás porque no parte de un círculo, más bien es una parábola.
Es por eso que tenemos que auxiliarnos de algún elemento curvo, como puede ser una pistola de curvas o una plantilla de curvas, para poder hacer el trazo de esta curva vertical. Vamos a calcular otro ejercicio 17, calcule la siguiente curva vertical. Tenemos de datos la cota del punto de intersección vertical, que es de 237.25, el cadenamiento del punto de intersección, que es 1 más 120, la pendiente de entrada de menos 3% y la pendiente de salida de más 6%. Aquí de entrada, únicamente viendo las pendientes, que trae una pendiente negativa y luego una positiva, me doy cuenta que es una curva en columpio que va a bajar y después va a subir, únicamente viendo los valores de la pendiente. Vamos ahora a interpretar esta información. Empiezo marcando el punto de intersección vertical, sé que traigo un cadenamiento 1 más 120 y su cota es de 237.25. Traigo una pendiente negativa del 3% de entrada y una pendiente de salida o pendiente 2 de más 6%, ¿sí? Es una pendiente más fuerte, por lo tanto se dibujó de esta forma. Entonces empezamos calculando lo que viene siendo la longitud horizontal de la curva. Traemos V mayúscula, que es pendiente 1, menos pendiente 2 entre V minúscula, que dijimos que tenía un valor de 1, la pendiente 1 es de menos 3, ¿sí? Menos la pendiente 2, que es de más 6%, esto entre 1. Sería menos 3 menos 6, nos da un valor de menos 9. ¿De acuerdo? Como no es un número par, pasamos al siguiente número par, que viene siendo menos 10. Quiere decir que aquí voy a ocupar 10 cadenamientos o 10 estaciones para completar mi curva. Si nos venimos a la parte del plano, voy a mandar esas 10 cadenamientos o estaciones, 5 hacia atrás y 5 hacia adelante. Empezaríamos, si es a cada 20 metros, de 1 más 120, bajamos a 1 más 100, a 1 más 80, 1 más 60, 1 más 40, 1 más 20. Este sería mi punto de comienzo de la curva, y de 1 más 120 subimos a 1 más 140, más 160, 180, 200 y 1 más 220. Aquí tendríamos el punto de terminación de la curva. Entonces continuamos con la parte de la tabla, ¿sí? Vamos a empezar desde el 1 más 0,20 hasta el 1 más 220. Colocamos punto de comienzo vertical, 1 más 0,20, punto de intersección vertical, 1 más 120, punto de terminación vertical, 1 más 220. Seguimos con el valor de n, ¿sí? Vamos a numerar cada uno de los cadenamientos empezando de 0. Numeramos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Continuamos con la columna de n al cuadrado, elevamos al cuadrado cada valor de n, ¿de acuerdo? Y continuamos con la columna de cota sobre la primer subrasante. Para esto vamos al plano. Aquí tenemos la primer subrasante, vendría siendo esta del menos 3%. Esta primer subrasante yo la voy a prolongar para conocer los valores de sus cotas. Aquí la prolongamos y va a mantener esa pendiente que ya conocemos de menos 3%. Ahora yo quiero conocer las cotas de cada cadenamiento, tanto en la parte que prolongamos como hacia atrás. Entonces, ¿qué cotas tienen cada uno de estos puntos? Y vamos a calcularlas. La única que conocemos hasta el momento es la del punto de intersección vertical, que tiene un valor de 237.25. Entonces aquí traigo para el punto de intersección vertical 237.25 es la cota. Entonces, ¿cuánto tengo que yo ir subiendo o bajando respectivamente para calcular las demás cotas? Tengo mi pendiente del menos 3%, ¿sí? Una pendiente del menos 3% quiere decir que en 100 metros yo bajé 3 metros. Entonces, los cadenamientos están a cada 20 metros. Ahora, para mantener esa pendiente del menos 3% en 20 metros, ¿cuánto bajé? ¿Sí? Hacemos la regla de 3 simple, horizontalmente en 100 metros bajé 3 metros vertical, ¿sí? Ahora en 20 metros, ¿cuánto he bajado? 20 por 3 entre 100 y me da un valor de 0.6 metros. Va a ir bajando o subiendo respectivamente 0.6. Si yo observo aquí, conforme los cadenamientos van aumentando, ¿sí? Mis cotas van bajando. Conforme los cadenamientos van disminuyendo hacia atrás, las cotas van subiendo. Entonces aquí los signos quedarían invertidos en comparación con el ejercicio anterior. Dijimos cadenamientos hacia atrás, sería un valor de más 0.6 de metro. Cadenamientos hacia adelante, vamos a restar 0.6 de metro. Revisamos con los cadenamientos hacia atrás.
237.25 más 0.6, 237.85 más 0.6, 238.45 más 0.6, 239.05 más 0.6, 239.65 más 0.6, 240.25. Ahora, conforme los cadenamientos aumentan, el valor disminuye. 237.25 menos 0.6, 236.65 menos 0.6, 236.05 menos 0.6, 235.45 menos 0.6, 234.85 menos 0.6, 234.25. Ahora vamos con el cálculo de y de la ordenada vertical. Para esto yo conozco una fórmula. Dice y es igual a d entre l al cuadrado por n al cuadrado. De aquí yo conozco el valor de l al cuadrado, que en este caso nos dio 10 al cuadrado, las n al cuadrado las vamos a tomar de su respectiva columna, y lo interesante aquí es en calcular el valor de d. Para el cálculo del valor de d vendría siendo la ordenada vertical en el último punto, ¿sí?, que yo tengo para mi curva. Entonces aquí traigo el valor de y, que viene siendo el valor de d, ya que es la y final. Otra vez, si yo hago aquí la división partiendo del punto de intersección, una división con una línea horizontal, yo aquí tengo dos triángulos. El triángulo en la parte de arriba, ¿sí?, representa que tengo una pendiente del 6%. ¿En qué distancia horizontal? Bueno, voy a revisar la distancia del punto de intersección al punto de terminación, de 1 más 120 a 1 más 220. Bueno, tengo que aquí tenemos 100 metros, ¿sí? Entonces, en 100 metros, con una pendiente del 6%, de hecho aquí está directo, en 100 metros serían 6 metros, está directo. Ahora, para el triángulo en la parte de abajo, yo tengo que con una pendiente negativa del 3%, en los mismos 6 metros, pues yo tengo aquí 3 metros. Si sumo los 6 metros más los 3 metros, me da un valor de 9 metros, que sería el valor de d en este caso. Entonces, conociendo aquí el valor de d, que fue de 9 metros, ¿sí?, ahora sí puedo calcular el valor de y. En este caso, y sería igual a 9 entre 10 al cuadrado por n al cuadrado. Sería 9 entre 100, me da 0.09 de n al cuadrado. Entonces multiplicamos 0.09 por 0, que es la primera en el cuadrado, pues me da 0. ¿Sí? 0.09 por 1, 0.09. De esta forma vamos a llenar todos los demás. Entonces calculamos los demás y verificamos aquí que el último, que el punto de terminación, me dé el valor que yo había calculado. Ahora, para calcular la cota sobre la curva, dijimos se tenía que sumar o restar la cota sobre la primer subrasante al valor de y. Vamos al plano para revisarlo. Entonces, aquí en nuestro plano, si aquí comienza la curva y acá termina, tendríamos una curva que bajaría y luego comenzaría a subir hasta llegar al punto de terminación. Aquí los valores de y, habíamos mencionado, son de la primer subrasante hasta cada uno, ¿sí?, de los puntos sobre la curva. Cada uno de estos valores vienen representando los valores de y la y final viene siendo el valor de d, ¿sí? Entonces todas las y, si observan bien, de la primer subrasante tuvimos que subirlas o sumarlas para llegar a lo que viene siendo la curva. Todas las curvas verticales que sean en columpio, como en este caso, van a tenerse que sumar. Se suman los valores de la cota sobre la primer subrasante a los valores de y para obtener la cota sobre la curva. 240.25 más 0 me da lo mismo, 240.25. 239.65 más 0.09 me da 239.74. Y así sucesivamente vamos a calcular los demás valores de esta columna. Entonces calculamos los demás y analizamos los valores de las cotas sobre la curva. 240.25 bajó a 239.74, bajó a 0.41, bajó a 0.26 y a partir de aquí empezó a subir a 239.29, 50, 89, 240, 41, 42, 43. Entonces el punto más bajo viene siendo el de 239.26, que está localizado en el cadenamiento 0 más 80. Entonces aquí en el cadenamiento 0 más 80 estaría ubicado el punto más bajo, ¿sí? Empezó a bajar y luego comenzó a subir.
¿sí? Entonces no está ubicado justo en el centro, está ubicado no una sino dos cadenamientos hacia atrás. El por qué, bueno, es observando las pendientes. Tenemos una pendiente de menos 3% y aquí tenemos una pendiente de más 6. Entonces ese más 6 es incluso el doble de este cadenamiento. Es por eso que la curva, ¿sí?, la aventó hacia esta dirección. Entonces, una vez calculado las cotas de todos los puntos sobre la curva, se van a trazar perfectamente, ¿sí?, y después van a unirlas auxiliados de una pistola de curvas o una plantilla de curvas, se van a unir de forma elipsoidal y de esta forma tendríamos graficada la curva vertical. Entonces ya hicimos un ejercicio con una curva vertical en columpio y una curva vertical en cresta.